Hace algunos meses mi padre y yo nos mudamos a un nuevo domicilio. Mi padre fue ascendido a un nuevo cargo en su trabajo, pero era un requerimiento que nos mudáramos. La nueva sede de su empleo estaría ahora en las afueras de la ciudad, y la empresa nos provisionó con una casa cerca de las montañas, que normalmente era habitada por los empleados que eran ascendidos al cargo que mi padre ahora tiene. Yo no tenía ninguna objeción a mudarme de casa, puesto que no tenía nada que me atara seriamente a la ciudad. Sin amigos, sin escuela y desempleado, solo era un parásito y daría igual serlo aquí que en cualquier otro lugar. Ayudé a mi padre a organizar la mudanza mientras él se acostumbraba a sus nuevas responsabilidades. La labor cayó sobre mí enteramente, y lo que empezó como un apoyo a mi padre terminó en que yo tuve que hacer todas las restauraciones necesarias en la nueva casa, pintar las paredes, limpiar pisos, reparar goteras, etc. Después, cuando por fin fue apropiado empezar a acomodar nuestras pertenencias, opté por escoger el cuarto superior para mí. Estaba más alejado de todo y siempre he apreciado mi soledad. Quizás incluso podría empezar a escribir algo, supuse que pensar sería más fácil en este lugar tan alejado del bullicio citadino. Mi padre no tuvo algún inconveniente en mi decisión, pero él hubiera estado igualmente de acuerdo si le hubiera dicho que quería dormir en el sótano. A pesar de vivir juntos, siempre hemos sido perfectos extraños. No nos conocemos, ni jamás hemos hecho el menor intento por mejorar nuestra comunicación. En la casa ya había algunos muebles, por supuesto todos estaban viejos, algunos totalmente apolillados e inservibles, otros demasiado ostentosos y anticuados como para utilizarlos junto con los nuestros. Pero en cada cuarto había una base para cama, hechas de madera, con grandes cajones en los costados para guardar ropa y con un elegante diseño victoriano. Me parecieron impresionantes. Pero la base para cama que está en mi habitación es distinta. La madera es negra, y hay un cajón que es distinto a los demás. No va con el diseño de los otros cajones, pero más raro que eso, es que parece que ha sido forzado a entrar en el espacio donde debe de ir. Además, en la madera hay ciertas marcas grabadas que parecen runas antiguas. No tengo ningún conocimiento acerca de símbolos arcaicos o cosas similares, pero las marcas no parecen representar algún escrito, sino más bien parecen representar una especie de sello. Las marcas forman un círculo. Al momento que hice ese hallazgo me llamó mucho la atención, por la extraña y desconocida naturaleza de la madera y de ese diseño, y porque no había nada similar en ninguna otra base de cama o en algún otro mueble. Pero tenía cosas que hacer, cosas que mover, cosas que acomodar, y dejé de pensar en ese cajón. Esa misma noche, me dispuse a guardar mis ropas en aquellos cajones y hasta entonces volví a recordar el cajón extraño. No quise guardar nada allí, e incluso pensé en sacarlo del cuarto, pero pensé que realmente no había una razón lógica para hacer esto, simplemente era una pieza extraña y no por no entender su significado iba a asustarme. Finalmente no guardé nada en el cajón, pero tampoco lo saqué del cuarto. Me acosté en mi ahora arreglada cama y apagué las luces, esperando a que el sueño llegara. Entre sueños, pensé escuchar algo que se movía bajo la cama. Me levanté sobresaltado, revisé por toda la habitación, pero no encontré nada. Esto sucedía con mucha frecuencia, rara vez en el día, muy frecuentemente en las noches, a veces escuchaba ruidos de algo que se movía, a veces se escuchaba que rascaban la madera del cajón extraño por dentro, a veces me parecía escuchar gemidos o lloriqueos dentro del cuarto, pero nunca lograba encontrar la fuente del sonido. Cierto día, tuve una discusión fuerte con mi padre, me reprochó que era un inútil, que no hacía nada con mi vida y que solo me dedicaba a haraganear. Tenía razón, pero no tenía la cara para decírmelo porque él no ha sido el mejor ejemplo a seguir. Molesto, quise hacerle una pequeña broma, para fastidiarlo por su increíble acto de falsa paternidad. Antes de que se fuera a trabajar, tomé su reloj, con el que no salía de casa porque era, según él, de buena suerte. Lo escondí en el cajón extraño. Mi padre estaba furioso porque no lo encontraba, y yo estaba feliz por ver su reacción. Se le hacía tarde y tuvo que salir de casa sin él. A su regreso en la noche, no le dirigí la palabra y me retiré temprano a mi habitación. Aún riéndome de mi pequeña travesura, me acosté y traté de dormir. En el silencio de la madrugada y en la soledad de las montañas, el tic-tac de la fina maquinaria suiza de mi padre se podía escuchar incluso sobre la madera. Pero esa noche volví a despertar, esta vez me despertó el sonido de algo que rascaba la madera del cajón extraño. El reloj había desaparecido, reemplazado solo por unas pequeñas marcas de lo que entonces supuse eran rasguños. Después de estos sucesos, y con tanto tiempo libre en mis manos, empecé a experimentar, error del que me arrepiento el día de hoy.
Todavía estaba algo resentido con mi padre, y ahora decidí robar su camisa favorita y esconderla en el cajón extraño. Nuevamente, mi padre estaba rojo de furia. Yo reía en silencio. Llegó la noche y, nuevamente, volví a escuchar algo bajo la cama, dentro del cajón. Pero esta vez no fueron rasguños, sino un fuerte y muy audible golpe que movió un poco la base de la cama. Revisé el cajón. La camisa había desaparecido. Los rasguños de la noche anterior permanecían allí. Busqué por todos lados la camisa y el reloj, pero no encontré nada. Estos sucesos, lejos de asustarme, empezaron a robar toda mi atención. No pensaba en otra cosa. Quizás algo vivía bajo mi propia cama. ¿Quién estaba tomando las cosas de mi padre? ¿Y qué era lo que causaba los sonidos que me despertaban en medio de la noche? Si mis conjeturas eran correctas, si era cierto que algo habitaba mi cuarto junto conmigo, entonces era razonable que ese algo se alimentara. Mi siguiente experimento fue entonces dejar algo de comida en el cajón extraño. Tomé una manzana de la cocina y esperé a que anocheciera para dejarla dentro del cajón. Casi al instante después de que dejé la manzana dentro, escuché nuevamente una serie de rasguños, pero antes de que pudiera abrir el cajón, los sonidos cesaron. En el transcurso de esa noche escuché cada cierto tiempo el crujir característico de una manzana mordida, pero nunca fui lo suficientemente rápido como para descubrir la fuente de los ruidos. Ni esa noche ni las noches siguientes he podido dormir más que un par de horas mal descansadas, porque a partir de que alimenté a ese ser, no he podido estar tranquilo. Golpeaba ya no solo en las noches, sino prácticamente a cualquier hora del día, siempre golpeando, gruñendo y rascando la madera del cajón hasta que no le diera algo de comer. Incluso mi padre me preguntó una vez que qué diablos es lo que hacía siempre en mi cuarto que no le dejaba dormir. Eso no podía seguir así. Tenía que hacer algo al respecto. Y, tan sencillamente, se me ocurrió. Recolecté varias botellas de vidrio, las molí en pedazos muy finos, las esparcí sobre un pedazo de carne, la guardé en el cajón extraño, y esperé. No mucho tiempo después, escuché a la criatura tomar el trozo de carne. Esto fue alrededor de las 3 de la tarde. Escuché los ininterrumpidos chasquidos de sus dientes desgarrando tendones y músculos. En unos minutos lo ingirió todo. Pero en las siguientes horas, escuché su dolorosa agonía, mientras lentamente los pequeños fragmentos de vidrio mutilaban sus vísceras. Eran gemidos, aullidos, y al final, gritos de dolor. Ninguno de estos gemidos tenía relación o parecido a algo que yo haya escuchado en este planeta. Casi eran las 9 de la noche, cuando finalmente los estertores y llantos cesaron. La muerte había llegado a aquel ente. No quise esperar a que mi padre llegara de trabajar, así que, contra toda mi voluntad lógica, me armé de valor y abrí el cajón extraño. Lo que vi allí me provocó una extraña combinación de repulsión y tristeza. Dentro del cajón yacía un pequeño cuerpo, que apenas cabía dentro. Tenía una cabeza anormalmente grande, unos brazos frágiles, largos y delgados, y un cuerpo demacrado y famélico. No tenía piel. Sus ojos eran grandes y oscuros, y su rostro emanaba una expresión de dolor y miedo. Pero sea lo que fuese, aún no estaba en su máxima etapa de crecimiento, a juzgar por su aspecto primitivo y poco desarrollado. Aquella criatura tenía puesta la camisa de mi padre, que le quedaba muy grande, y el reloj colgaba de su frágil cuello. Lo que ha sucedido después de eso ha sido aún peor de lo que pasaba cuando el pequeño ser vivía. Ahora el golpeteo ha sido reemplazado por un constante azote en mi cama. No se puede dormir allí. A veces los azotes vienen acompañados de una voz ininteligible pero estruendosa. Le he comentado todo lo sucedido a mi padre, le mostré el cuerpo del pequeño ser, así como el cajón extraño del que nunca antes le había hablado. Queremos mudarnos de este lugar, pero mientras mi padre arregla la transferencia a su viejo puesto, yo tengo que estar aquí, con esa cosa, que estoy seguro es la madre de la pequeña criatura a la que maté.